Hola, mi nombre es Claudio Larrea, soy fotógrafo desde hace muchos años y estoy aquí para presentar República de Baires, una fotonovela que se inaugura en la Fotogalería del San Martín. Un lugar para mí fundamental por mi historia y por lo que me ha formado este espacio desde que en el año 1985 se fundó la Fotogalería de la mano de Sara Faccio. Es un espacio emblemático para los que amamos la fotografía en Buenos Aires. Este proyecto, que se llama República de Baires, comenzó en el año 2012, cuando regresé a Buenos Aires, y son 6 capítulos que cuentan una república imaginaria con una mezcla entre la República de Weimar, que sucedió en el año 1920 en Berlín, y el Buenos Aires actual. Es como un cruce entre ambas, donde con una mirada expresionista y en blanco y negro trato de contar en esos capítulos un poco lo que sucede o sucedió o sucederá en esta república imaginaria. Bueno, acá tenemos el primer capítulo, que es la república, de estos 6 capítulos, y comenzamos con el ángel como en las alas del deseo de la película de Wim Wenders, es como el que sobrevuela toda esta república imaginaria y que va a ver la tristeza y la alegría que en este submundo subyace. Esta es la república, que es como la más espectacular de las fotos y que elegí como emblema porque realmente uno tiene como una dimensión de esta diagonal, de esta cruz, de esta especie de línea, como si fuera una ciudad gótica. Parece que faltara Batman por ahí, pero bueno, esto es esta república de Baires. Mi regreso a Buenos Aires después de 10 años en Barcelona fueron muy románticos porque yo extrañaba mucho Buenos Aires. Vengo de una familia de tangueros, mi tío es Héctor Larrea, mi abuelo tenía una orquesta de tango, mi papá amaba la fotografía, entonces siempre estuve vinculado con la ciudad de Buenos Aires. Al volver, como extrañaba tanto, me enamoré y ahí sucedió que hice una exposición que se llamó El amante de Buenos Aires. Todo era color, maravilloso. Bueno, al transitar la ciudad después, empecé a ver como que tenía un lado oscuro, que también era mi lado, o sea, yo también me reconocía en esa ciudad de Buenos Aires oscura. Y con esa mirada casi expresionista, en blanco y negro y con poca luz, empecé a recorrer la ciudad y siempre sacando muchas fotos, y un día mi curador, en todos los sentidos, José Manuel Elliot, armó una selección de fotos y me dijo, mira lo que tenemos. Tenemos acá el capítulo 2, que son los hogares de Baires. Los hogares en este capítulo son los hogares regios, donde hay dinero y hay opulencia, como aquí o como aquí, donde hay como un proyecto de ciudad o de república donde se nota mucho la calidad de los materiales y el dinero. Y por otro lado, terminan por acá, y empieza como una estética más pobre, la pobreza pero digna de los espacios como más desfavorecidos. Es curioso cómo a veces la decadencia puede ser más cálida y más bella que ciertos lugares muy rimbombantes o de mucho dinero. De hecho, uno ve estas arquitecturas deco ya caídas. Todo tiene como una especie de romanticismo mucho más fuerte que quizás espacios fríos y sin ninguna flor, como diría Baldomero Fernández en sus poemas. Nosotros siempre sabíamos que a Buenos Aires le decían Baires. Estoy en Baires, me voy de Baires. Entonces pensamos Weimar y Baires. Y ahí sucedió que pusimos la República de Baires con W, como para resignificar esta especie de república imaginaria con un toque expresionista, oscuro y con algo de inefable, algo que uno no sabe qué es, pero que atrapa. Capítulo 3, acá comienza la noche. La luna ilumina todo y las sombras se alargan y comienza el misterio que hace que muchos espacios adquieren como otro cariz. Esta luna de fantasía es, por ejemplo, para que vean, esto es un cristal hecho al ácido en una casa abandonada en la avenida Belgrano. Es una gacela con una imagen casi japonesa que ilumina todo lo que va a empezar a aparecer. La escalera, las sombras largas, los filodendros, que son estas plantas combinadas con las rejas que aparecen atrás y que parecen casi orgánicas como los filodendros, y las criaturas de la noche, el murciélago y la araña.
Todo esto genera como una especie de distopía donde no sabemos dónde estamos, porque realmente lo que impera es el silencio y la noche. Mi primera cámara fue una Kodak Fiesta, que era lo que se podía en ese momento. Cuando fallece mi papá, que yo era muy chico, mi mamá decidió darme la cámara de mi papá y ahí empecé con analógico. Y luego la vida hizo que yo empezara a trabajar como periodista y después como productor de imagen. Entonces, yo acompañaba a los fotógrafos a armar las fotografías, pero no tocaba la cámara ni nada, simplemente veía por la cámara y le decía, bueno, quiero esto, lo otro. Y un día, hablando con Eduardo Grossman, que es un gran fotógrafo y que yo trabajaba con él para una revista, le mostré unas fotos que había hecho en La Habana y otras que había hecho en Nueva York, en blanco y negro. Entonces me dijo, mira, no están mal las fotos, ¿por qué no le das para adelante? Porque vas bien. Capítulo 4, que es la crisis con esta mano de Dios que bendice de alguna manera el final o lo que se vislumbra para esta república imaginaria. El ego, que siempre uno lucha contra su ego, y acá claramente el ser humano está luchando contra este ego voraz que no lo deja pensar, y la locura. La locura en esta imagen de Caravaggio con su medusa, con estas plantas que parece que fueran tentáculos que vienen a tomarse todo. El ojo, que todo lo ve y que nos está expiando todo el tiempo, y los autómatas, que vienen a resolver lo que ya los humanos no hacen. Bueno, finalmente empecé a hacer fotos, pero siempre trabajando con fotógrafos, con lo cual yo nunca iba con cámara. Y un día se armó todo y ahí conocí a mi curador, a mi amor. Me presenté cuando vivía en Barcelona con una foto en un concurso y ahí gané el primer premio. Se presentaron como 500 personas y gané con una foto de Berlín. Volvimos a Buenos Aires y ya Buenos Aires en sí me generó como una mística y como una inspiración que no puedo parar. Puedo vivir en otras ciudades y hacer fotos, pero lo que saco en Buenos Aires no lo puedo sacar en otro lugar. Capítulo 5, quinto, donde tenemos a los ciudadanos que finalmente aparecen en esta república, y tenemos contrapuestos dos seres. Uno es la soberbia, esta bala donde él pone su pie podría ser la cabeza de algún empleado, tal vez, pero bueno, esta sensación de poderío que emana este señor y esta sensación de tristeza o de desolación o estar totalmente abandonado de este canillita que en realidad debería estar en otra situación y que reparte diarios de esos gratuitos para poder generar algún dinero. Capítulo último, la soledad, el número 6. Son pocas fotos, el relato se empieza a achicar y acá vemos una imagen que se llama el azar, que es esta especie de ser perdido en esta estructura que ya no tiene hacia dónde ir. La melancolía, una imagen que recuerda un poco a las imágenes que hacía Greta Ster, como de ese Berlín casi perdido y se está como desvaneciendo. La sombra, que la remarca a la persona sola en esta ciudad que a veces la expulsa. Y esta es la foto final de La Apátrida. Vemos a una persona, no sabemos si es él o ella, con todas sus pertenencias, andando por la calle, caminando frente al Congreso, ese Congreso que supuestamente la debería proteger, y expulsada del sistema, camina por la calle apátrida, como si fuera una de estas cariátides que se ha bajado del edificio y ya no quiere sostener más este sistema. Pensaba que quien visite la muestra sería interesante que haga el recorrido, que la vean como quieran, pero la manera en que nosotros hicimos este proyecto es hacerlo por capítulos, porque una vez que uno lee el texto introductorio y luego recorre la muestra siguiendo los capítulos, va a comprender cuál es el comienzo y el final de esta fotonovela.